Mañana del Centro, como les dije, ahora sí empieza la Mañana del Centro, que tenemos la posibilidad de charlar con un actor político de Chivilcoy. Vamos a empezar hablando con Gabriel de Iure, que es candidato a concejal en segundo lugar por Fuerza Patria aquí en Chivilcoy. Y para contarnos un poquito cómo ha arrancado esta campaña electoral que, bueno, es contrarreloj, ¿no? Ya estamos a 20 de agosto y en unos días hay que ir a votar. Lo bueno, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir ante todo. No, buen día, Eduardo, buen día a toda la audiencia. No, bien, venimos de una campaña bastante intensa, como decís, a contrarreloj. Faltan 18 días para las elecciones. Es una campaña muy corta y eso hace, bueno, que tengamos que estar muchos tiempos más intensamente caminando las calles. Venimos con esa dinámica desde antes de que se lance la campaña también, hablando con los vecinos, reuniéndonos con comerciantes, con clubes, con entidades religiosas, con entidades sindicales. Venimos escuchando a todos los vecinos y vecinas de Chivilcoy. Te decía que por ahí lo positivo es justamente que no se sale ahora al territorio por una campaña, sino que ya se viene con la continuidad de un trabajo. Claro, exactamente. Esa es la idea que nosotros tenemos y venimos siempre charlando y discutiendo con los compañeros, que la importancia de las campañas electorales tiene que ver con la continuidad de un trabajo que se viene haciendo, y también hay un descontento con los vecinos, con este tema, ¿no? Porque muchos aparecen en campañas electorales y después se borran, y hay un reconocimiento hacia nosotros que venimos trabajando sea año electoral, sea año par o impar, siempre estamos cerca de ellos, ¿no? Sí, y además la tarea desde adentro o desde afuera. Exacto. Desde adentro, por ejemplo, de algún lugar de poder, o desde fuera también, sí, acercando proyectos, marcando cuestiones que por ahí no coinciden para con el Ejecutivo en este caso. Claro, sí. Nosotros, bueno, algunos tenemos responsabilidad en la gestión y tratamos de estar cerca desde ese punto de vista. A mí me toca hoy ser coordinador del Ministerio del Interior, coordinador regional, y me toca recorrer bastante también y hablar con los vecinos, municipios, organizaciones sociales de distintas ciudades de la cuarta sección electoral. Pero uno no deja de ser un vecino. Siempre es importante recordar eso y no olvidárselo, porque uno no deja de ser un vecino de Chivilcoy, no deja de transitar Chivilcoy, de vivir lo mismo que viven el resto de los vecinos, de sufrir el deterioro y el abandono de nuestra ciudad. Así que eso nosotros somos, yo siempre digo, nosotros estamos en una lista, tenemos un lugar de poder, pero eso es circunstancial. Nosotros siempre tenemos que recordar de dónde venimos, recordarnos de nuestros barrios, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra ciudad. Siempre somos un vecino más, a veces con mayor incidencia o menor, pero siempre teniendo en cuenta de eso que te decía antes, de nunca olvidarse de dónde salimos. Hablaste, bueno, obviamente de los municipios, ¿no? Uh-huh. Bueno, y Chivilcoy tiene como la tendencia o tenemos la tendencia de compararnos con las demás ciudades. ¿Cómo ves a Chivilcoy con respecto a demás ciudades acá de las cercanas, por decirlo de alguna manera? Mira, o de la cuarta, si querés. Casualmente estuvimos hace 15 días en la ciudad de Alberti, estuvimos visitando a Germán Lago, también en la visita estuvo presente Coti, estuvo Sique Caselies, y ahí estuvimos con Germán y con el secretario de Obras Públicas, que es el primer candidato a concejal de allá. Y nos llevaron a recorrer obras. A nosotros recontentos porque estamos, digamos, en Chivilcoy no hay, entonces, mirá cómo es esto. Ellos ya llevan construidas 150 casas, ahora en este último tramo estaban construyendo 50 más. Están haciendo asfalto concreto de 18 centímetros de alto, con varillas de hierro en el medio. Están también a 150 metros, para mí ya si no lo terminaron debe estar por terminar, están a 150 metros de terminar toda la red cloacal de Alberti y de los pueblos de campaña de la ciudad. Y la verdad que eso es increíble en comparación con Chivilcoy, porque ves funcionarios que se comprometen, que escuchan, que saben cuáles son las necesidades. El problema habitacional que tenemos en Chivilcoy es muy grave, y eso nos comentaba Germán, que ellos habían hecho un registro de las personas que necesitan
que necesitan una vivienda en Alberti, y en base a eso pudieron empezar a planificar, porque eso todo surge a raíz de eso, ¿no? De una planificación de una evaluación, de un diagnóstico y una planificación que se puede hacer para ejecutar obras en la ciudad. Si nosotros no tenemos en claro los números que nos detallan las necesidades que tiene Chivilcoy, es muy difícil poder pensar cuántas son las viviendas que se necesitan en Chivilcoy, cuántas son las cuadras de alumbrado que necesita Chivilcoy, cuántas son las cuadras de cloaca de cordón cuneta, cuántas son los centros de salud que hacen falta, cuántos son los destacamentos policiales que hacen falta. Entonces, si nosotros no hacemos un buen diagnóstico de Chivilcoy, no podemos pensar en gestionar, no podemos pensar en planificar una ciudad. Si nosotros no tenemos bien claro eso, que no lo podemos tener nosotros como concejales, como militantes, sino ese diagnóstico de la ciudad es tan grande que necesitamos de los vecinos también para poder tener en claro eso, y es muy importante construir esos espacios donde los vecinos participen, donde los vecinos se sientan escuchados. Así que bueno, estamos apuntando a eso. Sí se puede pedir, digamos, un informe. Sí, claro, Después, sí. Quedará en el Ejecutivo si lo quiere responder o no, pero sí se puede pedir, ya ni siquiera te digo como candidato, como concejal, sino como vecino, como ciudadano. Claro, sí. Uno se puede acercar al municipio y el para municipio... conocer, digamos, para saber. Claro, el municipio tiene que darle respuesta a los ciudadanos, pero bueno, hoy esa parte de la respuesta está bastante complicada, ¿no? Porque nuestros concejales han hecho varios pedidos de informe en el Consejo Deliberante y quedan durmiendo ahí. Entonces, eso también hay que reverlo, ¿no? Porque creo que un municipio que gestiona, un municipio que tiene las cuentas claras, un municipio que se preocupa y se ocupa de los problemas de la gente, no tiene por qué tener algún problema en responder a algún pedido de informe. Digo, para saber en qué estado se encuentran los caminos, para saber en qué estado se encuentran las obras. Eso es una cuestión natural de la gestión. Preguntarte, por lo que te estoy escuchando y digo, planificación, voluntad política, decisión política, o en definitiva políticas, como para poder llevar a cabo estas cuestiones que nos estás marcando. Sí, eso es fundamental. Si nosotros no tenemos una voluntad y una organización propia, ¿no? Porque también todo remite a eso, como una organización entre compañeros, compañeras, espacios políticos que hoy componen el frente electoral, además de todas las organizaciones del pueblo, ¿no? Como te decía, clubes, organizaciones sociales, sindicales, sociedades de fomento donde lo existe, volver a recuperar ese valor tan importante que son las sociedades de fomento, volver a recuperar también. Nosotros cuando hablamos con los clubes, también ellos nos cuentan que más allá de lo deportivo, hacen un trabajo social muy fuerte, porque muchos pibes y pibas que se acercan a practicar algún deporte, ese termina siendo su espacio de contención, donde también ahí se hablan muchas cuestiones del cotidiano, de la diaria de los pibes, de las pibas, de las familias que participan del club. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, eso también hay que escucharlo, ellos también tienen que tener esa voz dentro de esos espacios que vamos a construir, pero también es necesario que esa voz también después sea elevada al Consejo Deliberante, y que ellos no tienen la posibilidad de tener un voto, pero nosotros en el Consejo Deliberante sí, y es muy importante a la hora de votar tener en claro cuáles son las necesidades de la gente. Vos sabés que en esta campaña electoral se viene planteando una cuestión, y te la quiero preguntar. La cuestión que se viene planteando es que en el Consejo Deliberante actual, vos escuchás a muchas fuerzas o alianzas, ¿no?, que te dicen que no hay una oposición real al intendente. A mí me da la sensación que la oposición, digamos, más fuerte que viene teniendo el municipio o el Ejecutivo es a través de, bueno, hoy Unión por la Patria, será Fuerza Patria después. Preguntarte primero si esto es así, si considerás que hoy son, digamos, la oposición más férrea que tiene el Ejecutivo, y cómo se hace para trabajar desde este lugar. Sí, claramente. Nosotros hoy nos consideramos la única lista opositora, y claramente opositora, porque no lo decimos desde ahora, sino que lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo. El equipo que hemos conformado en Fuerza Patria es un equipo que viene caminando desde hace mucho tiempo, teniendo en claro cuáles son las
las condiciones que estamos atravesando hoy, pero teniendo en claro también todo lo que tuvimos en Chivilcoy, todo lo que supimos ser en Chivilcoy, y es eso lo que queremos volver a recuperar. Siempre hablamos con los vecinos y nos cuentan de cuando Chivilcoy tenía obras, cuando Chivilcoy era un orgullo para ellos, cuando Chivilcoy era una ciudad donde se podían desarrollar sus hijos, donde podían estudiar, donde podían conseguir un trabajo, donde podían proyectarse, poder llegar a tener su casa propia, su familia, poder ser el lugar donde reciben y acogen a los nietos. Como que ese recuerdo está muy latente también en la gente, digamos, no solo es el reclamo cuando charlamos con ellos, a nosotros no solamente no nos llega el reclamo, sino también nos llegan esos recuerdos que son hermosos y nos motiva mucho para seguir adelante. Y después lo que decías dentro del consejo, yo creo que tenemos que utilizar mucho el sentido común, ¿no? Como que, bueno, si nosotros tenemos una propuesta opositora, ¿no? al gobierno municipal, yo creo que nosotros tenemos que tener en claro eso también, cuál es el sentido común y cuál es, como te decía antes, esa necesidad que tienen los vecinos y poder llevarla y votar en conciencia de eso. Sí, bueno, de hecho, oposición no es negarse a todo. Exacto. Es tener otra perspectiva de ciudad, otra perspectiva de gobierno, o en su defecto, bueno, también proyectar. Porque de hecho se ha proyectado y seguramente en vuestra intención estará de llegar al Consejo Deliberante también proyectar para la ciudad. Obvio. Nosotros, como te decía, si no podemos planificar qué ciudad queremos y no podemos tener una ciudad en claro de acá a, no sé, te digo, 2030, ya te digo que nos quedaría para planificar una ciudad bastante cerca. Sino vivir un 2035, 2040, a ver qué tipo de ciudad queremos, teniendo en cuenta también el desarrollo regional que viene sucediendo en el resto de los distritos, el desarrollo de las vías de comunicación que hay entre las ciudades. Hoy es muy complicado también poder proyectar, porque tenemos el gobierno nacional que no está aportando tanto a esa etapa, sino que viene una etapa de destrucción, ¿no? De construcción de nuevas vías, de nuevas alternativas. Eso nos complica más, pero bueno, ante una situación tan adversa en el exterior es muy importante tener en cuenta el aparato productivo que tiene nuestra ciudad y empezar a desarrollar y a proyectar desde ahí también. Sí, pasa que también hay un ascensor, ¿no? Digo, si de arriba no baja nada, bueno, la provincia en este caso está en el medio. Claro, queda. Lo marcabas en la presentación de la lista. Sí. Recibe cada vez menos recursos o está reclamando para recibir dinero que le corresponde. Y esto termina repercutiendo también en los municipios. Sí, totalmente. ¿No? La provincia hoy tiene una necesidad muy grande porque, bueno, el Estado Nacional, como lo decía en la presentación, y bueno, es de público conocimiento, también existe una demanda judicial en ese sentido. Le debe 12.000 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires. Y eso no es que le deben al gobernador, le deben a Axel esa plata, sino que le deben a todos los bonaerenses, a todos los vecinos de Chivilcoy, a los vecinos de Suipacha, Alberti, Bragado. Digo, esa necesidad que se genera a partir de la falta de recursos se ve implicado en falta de obras, en falta de patrulleros, ambulancias, sueldos de los empleados nacionales y municipales, se ve en falta de obra también en el ámbito educativo. Pero bueno, más allá de eso, se viene haciendo desde la provincia un esfuerzo enorme para sostener cada punto que te nombraba. Cuesta muchísimo más, hay que hacer una administración muy finita de los recursos que hay, porque sin esa administración es muy complicado también poder llegar a cada necesidad que existe, que es evidente, que es sentida de los vecinos. Entonces eso lo tenemos que tener bien controlado, bien aceitado para poder ser efectivos en esa administración. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy de Chivilcoy cuando salís a recorrer la ciudad? Y en Chivilcoy lo que a mí más me preocupa es, por un lado, la falta de trabajo que existe, la falta de empleo, que muchos te lo comentan, porque
el estado en el que se encuentra Chivilcoy es de público conocimiento, no hay que irse ni a los barrios más alejados del centro, ni irse muy lejos del lugar donde estamos en este momento para ver en el estado en el que se encuentra. Eso se resuelve gestionando, se resuelve, te digo, juntando las ramas y barriendo un poco. Chivilcoy empezaría a estar más lindo, digamos, y que sea una actividad que se comience a hacer, que sea una gestión que se comience a hacer. Perdón. Una gestión que se comience a hacer y después se pueda sostener en el tiempo. Digamos, que el vecino también vea que eso es se hace cotidianamente y no solamente en una época electoral, porque también otra cosa que nos cuentan es, bueno, ahora van a poner piedras, ahora van a tapar los pozos y van a cambiar algunas luces LED. Como que eso nosotros también lo vemos, como que bueno, ya le han picado al boleto a estas cuestiones, y cuando ese momento llega ya estás en la etapa final, ¿no? Porque ya te conocen, ya hace bastante tiempo que estás gestionando y ya saben lo que vas a hacer, ya saben cuáles son tus propios movimientos. Así que eso me preocupa. Después el tema habitacional, eso también me tiene bastante preocupado, porque hoy muchas familias de Chivilcoy se le está haciendo muy complicado. No te digo de comprar una casa o de construir, se le está haciendo muy complicado pagar el alquiler. Sí, alquiler, claro. Entonces, imaginémonos que la familia que no tiene su casa propia, que no tiene su techo, que no tiene el lugar más preciado para una familia que es su hogar, y le está costando pagar el alquiler, le queda muy lejos el sueño de la casa propia. Y eso sin generación de condiciones para que se pueda construir, sin generación de suelo para que se puedan establecer nuevos barrios y generar nuevas viviendas, lo vemos muy lejos y muy complicado, y es algo que es algo que me preocupa, y siempre lo hablamos mucho. Bueno, un entendido en la materia es Ezequiel. Sí, siempre lo hablamos mucho con él, que Chivilcoy está a varios años de poder cumplir su problema habitacional, ¿no? Como poder saldar esa gran deuda que tiene el Estado con los vecinos y las vecinas de Chivilcoy. Lo vemos a muy largo plazo, pero en algún momento hay que arrancar. Bueno, porque si también eso lo venimos demorando y siempre ponemos un pero ante la gestión de una política pública, eso se hace aún más largo. Entonces en algún momento hay que cortar y arrancar a generar esas condiciones. ¿Qué es lo que quieren llevar, digamos, al Consejo Deliberante? ¿Sí? No te voy a preguntar por propuestas, por proyectos, porque viste que esto también va surgiendo en la vorágine, Uh-huh. ¿sí? Del contacto con el vecino, con la ciudadanía, o con lo que ustedes consideran que le hace falta a Chivilcoy, pero sí que les gustaría llevar al Consejo Deliberante. ¿Qué sienten que hoy le hace falta al Consejo Deliberante para sumarle, amén de todas las voces que ya tiene? A Chivilcoy el Consejo Deliberante lo que tiene que subir es un poco el nivel de discusión, ¿no? Que empezar a llevar las propuestas reales de la gente y no quedarnos en discusiones que solamente suceden dentro del Consejo y realmente la gente no tiene idea de lo que se discute. Yo recuerdo que en otras épocas también el Consejo Deliberante no solamente sesionaba en el recinto, sino que también salía a recorrer Chivilcoy y también los pueblos de campaña, para que los vecinos se acerquen y vean cómo funciona el Consejo Deliberante, que el vecino también se sienta parte de esas discusiones, que vean lo que se está discutiendo. Los proyectos, como decís, los proyectos salen también de las necesidades, y es la capacidad que tiene el concejal y su equipo en generar esos proyectos, ¿no? Como, bueno, pensemos cuál es la necesidad, pensemos de qué manera lo podemos resolver, teniendo en cuenta el presupuesto con el que se puede contar, el tiempo de ejecución que ese proyecto puede llevar, las personas que van a ser beneficiadas, quiénes van a ser parte de la ejecución y quiénes van a ser los beneficiarios de ese proyecto. Ese proyecto viene después. Lo que primero tenemos que hacer nosotros es empezar a llevar la voz y los reclamos de los vecinos al Consejo Deliberante. Yo creo que vengo escuchando también al resto de los candidatos y de distintas fuerzas, y
más o menos como ahí hay un punto de coincidencia, porque vemos también que Chivilcoy no solamente está deteriorado en obras y ediliciamente, sino que también hay un abandono también dentro del Consejo Deliberante con el nivel de discusión que están teniendo. Gabriel, bueno, primero agradecerte No, por por haber favor. venido a charlar este ratito con nosotros y bueno, nos interesaba tener tu palabra y fundamentalmente para contarnos cómo viene el desarrollo de esta campaña para Fuerza Patria y bueno, ya vamos a volver a charlar ¿Cómo no? antes del 7 de septiembre. Bien, bien, buenísimo. No, gracias a ustedes por el espacio, siempre es bueno venir, charlar con ustedes, también cumplen un rol muy importante estando cerca de cada vecino que a través de las redes o a través de la radio se siente acompañado por ustedes. Muchas gracias, No, muy por favor. amable. Gabriel de Iuri charlando con nosotros aquí en la mañana del centro, candidato a concejal en segundo término de la lista de